En el número 2, Venezuela. Imposible de ocultar. Por primera vez, un funcionario del régimen de Nicolás Maduro admite las muertes ocurridas durante el levantamiento cívico-militar del 30 de abril. Tarek William Saab, fiscal del régimen, dio a conocer que son 5 los fallecidos y aproximadamente 233 detenidos. Según Saab, las muertes están siendo investigadas. De la misma forma, anunció que existen 18 órdenes de aprehensión en contra de civiles y militares de todos los rangos. En el número 1, militares y milicia. ¿Invencibles? Jorge Arreaza, canciller de Maduro, aseguró que la Fuerza Armada y la Milicia Nacional están en capacidad de resistir y vencer a cualquier ejército, por poderoso que sea. Esta declaración se da desde Moscú, en donde sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Arreaza envió también un mensaje al gobierno estadounidense para que, según él, le dé permiso a la oposición a sostener un diálogo con el régimen y con ellos mismos, es decir, con el gobierno de Trump. Venezuela es el primer tema de la noche y vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Militares VZLA. Ahí está en pantalla, numeral Conclu Militares VZLA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de esta parte del programa. Conclu Militares VZLA. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter y es la única que tengo. Ahora, el chavismo dice que está preparado, dice, para cualquier desenlace de la actual crisis política que vive Venezuela. Incluso para salir victorioso de una intervención militar extranjera. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen capacidad, dice, para resistir, vencer y derrotar a cualquier ejército. Eso es lo que asegura Jorge Arreaza, el canciller del régimen de Maduro. Esto tras su reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov, quien también se refirió al tema, por cierto, señalando que una intervención armada en Venezuela tendría consecuencias catastróficas para el sistema de seguridad internacional. Bueno, eso en Moscú. Pero mientras tanto en Caracas, bueno, allá el presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, volvió a insistir, esta vez en una entrevista con la agencia AFP, que las Fuerzas Armadas de Venezuela están divididas y que hay una fractura que mantiene al borde del colapso al régimen de Maduro. Osmari Hernández nos preparó el siguiente informe desde Caracas. Ponga atención. Fernando, muy buenas noches. Un gusto, como siempre, acompañarte en esta oportunidad para comentarte la más reciente entrevista de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido como presidente encargado de Venezuela por al menos 50 países. Él ofreció declaraciones a la AFP, la agencia francesa de noticias, en las que aseguró que está muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. También ante la interrogante que muchos se hacen en este momento, Fernando, de si esas acciones del 30 de abril fueron anticipadas, fueron adelantadas, si hubo premura en ellas. Él aseguró que contaba con el apoyo de personas que se habían comprometido con este pronunciamiento, pero que no se manifestaron ese día. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Bueno, de hecho hemos esperado mucho por los militares, más que adelantarse una operación u otra. Vimos en la manifestación o la expresión de los sargentos de Cotiza, vimos la expresión de los militares en Cúcuta y vemos una nueva expresión. Más que adelantarse o atrasarse alguna operación u otra, estamos esperando que muchos más se incorporen en manifestar su descontento y que participen de la operación Libertad. Destacó que se mantienen conversaciones tanto con civiles como con militares y el hecho de que no se hayan pronunciado no quiere decir que no lo vayan a hacer. De igual manera, hubo un pronunciamiento desde Moscú por parte del canciller del cuestionado presidente Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien destacó que Venezuela está preparada para todos los escenarios, eso dijo, y aseguró que esto incluía desde una negociación hasta cualquier acción militar y que en este sentido cuentan con la Fuerza Armada, con la milicia bolivariana y también con los ciudadanos que podrían no solamente neutralizar, sino vencer y derrotar al enemigo. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Yo creo que
hay que hacerle llegar el mensaje al Departamento de Estado. Y bien puede hacerlo el ministro Lavrov en Finlandia, pero por esta vía pública también. Este es el momento del diálogo. Es el momento de la sindéresis, de retornar al respeto al derecho internacional, al respeto en las relaciones bilaterales también. Quienes han asesorado al gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad los están llevando a un laberinto sin salida. De igual manera, el diputado por Primera Justicia ante la Asamblea Nacional, Ángel Medina, se pronunció sobre el reciente debate y las recientes declaraciones de Estados Unidos y Rusia sobre la situación en Venezuela, aclarando que este no es un conflicto entre las superpotencias. Vamos a escuchar qué más dijo Ángel Medina. Rechazamos que se pretenda ver ahora el conflicto y la crisis que padece Venezuela, que fue provocada por quienes hoy lamentablemente están en el poder, que se vea como un conflicto de la Guerra Fría que hoy no existe en el mundo, que se vea como un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, porque no lo es, porque no es así, no es tal conflicto. Lo que está viviendo hoy Venezuela es parte de una crisis terrible que instalaron, que crearon, que condenaron a los venezolanos desde el poder que hoy está lamentablemente allí. Maduro es el creador de esta crisis, no es los Estados Unidos ni es Rusia. Fernando, hasta ahora hay mucha expectativa sobre el desarrollo que podría tener este martes la sesión de la Asamblea Nacional, luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunciara que ya hay 18 órdenes de aprehensión, entre ellos en contra de civiles y militares. También aseguró que se han practicado 17 allanamientos y al menos 233 detenciones desde los sucesos del 30 de abril. Justamente el segundo punto de debate del Parlamento será cuestionar y rechazar lo que sería el posible allanamiento de la inmunidad parlamentaria de algunos de los integrantes del Parlamento por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, que se está a la expectativa de si sesionará o no este martes esta asamblea encabezada por Diosdado Cabello, que ya recibió la petición por parte de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia para actuar en consecuencia. Fernando. Osmari, como siempre, muchísimas gracias. Osmari Hernández desde Caracas con la información. Vamos a hablar un poco más de el tema de Venezuela en el ámbito militar, por supuesto, el tema ruso, por supuesto, el tema de Cuba. Todo esto allá, ¿no? Allá en Venezuela, visto desde acá por alguien que tiene mucha información y mucho conocimiento, por supuesto. Así que vamos entonces con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Antonio Rivero, general en retiro del Ejército de Venezuela. Está aquí con nosotros. La semana pasada te dije, más tiempo y más relajados. ¿Cómo estás, Antonio? Sí. Bien, aquí estamos. Bienvenido. Oye, a ver, yo quiero hacer un ejercicio contigo acerca de declaraciones que mira, el tema de lo del 30 de abril había quedado como que un poco confuso, pero finalmente Juan Guaidó en entrevista no solamente con AFP, sino con el Washington Post ya dice, nos fallaron, ¿no? Había quienes se habían comprometido y se echaron para atrás a la hora de la hora. Él asegura que esto podría pasar. Estos mismos podrían decidir hacerlo. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿en qué nivel ubicas tú a esos que se echaron para atrás? ¿Estamos hablando de tropa o tú lo ves en altos mandos? ¿A qué crees que se refiere Juan Guaidó cuando dice que se echaron para atrás, que no cumplieron, pero que podrían en cualquier momento? No, realmente, Fernando, esto no obedece a la tropa de ninguna manera. Esto obedece fundamentalmente a personal de alto mando, de alta jerarquía y de cuadros medios, fundamentalmente. Porque recordemos que la Fuerza Armada es una institución piramidal. Se sujeta, las bases son la subordinación, la disciplina y la obediencia. Y básicamente con quien se relaciona este proceso de cambio, de obediencia a la Constitución, está centrado fundamentalmente en quien manda, en quien comanda. Y en ese sentido, pues, esas personas que señala Juan están básicamente en esos niveles de alto mando. Pero yo te dije, creo haberte dicho la semana pasada sobre los porcentajes. Realmente hay 3 sectores dentro de la Fuerza Armada que se pueden constituir dentro de esa pirámide institucional. Hay un sector muy comprometido con el régimen, que es un sector minoritario,
pero que es el que domina el alto mando fundamentalmente por los privilegios, por los grados, por los cargos que se le da y que se le ha venido consustanciadamente con la llamada lealtad, entregando favorablemente para sostener al régimen. Y por supuesto, quien ejerce el mando, quien está en la cúpula, agua abajo por la obediencia, por esa disciplina, por esa subordinación, ejerce control. Y negocios también, ¿no? Y negocios también. Esto es muy importante, Antonio. Sí, definitivamente. Que nos ayudes a entender a la audiencia internacional, porque una de las características del régimen cubano fue precisamente hacer partícipe de la actividad económica del país a los militares, metiéndolos en los negocios prácticamente. ¿Este mismo esquema se repite en Venezuela? Se repite, y es así que desde el difunto traidor Chávez, que vino ejecutando un control de la Fuerza Armada, su bastión para el proyecto castrocomunista que iba a implementar en Venezuela, su bastión era la Fuerza Armada. Y desde que llegó Chávez al poder, llamó al ministro de la Defensa y buscó que la transformación de la Fuerza Armada, que pensaba él, se adosara a la forma de cubana, a la forma de la Fuerza Armada cubana como tal. Lo llamó al general Salazar Rodríguez, Raúl Salazar Rodríguez. Y progresivamente hubo una interrupción en el año 2002 a raíz de la renuncia que tuvo él, y posteriormente se centró a posterior del periodo y comenzó prácticamente en el 2007 a introducir elementos que le permitieran ese control de la Fuerza Armada, porque es el bastión, la columna de sostén del proyecto a implementar. Desde ese punto de vista, pues hoy en día eso está presente y él abrió el campo del generalato. Anteriormente solamente habían 2 grados de generales de 3 y llevó a general en jefe, a designar en general en jefe, que normalmente se otorga para cargos muy meritorios y de casos de guerra, si es posible, o muy alta honor desde el punto de vista de la actuación de un militar. Pero él lo llevó a utilizar. Pero no solamente dejó eso, sino creó un nuevo grado general que fue el mayor general, al mismo estilo de Cuba. ¿Qué permitió esto? Un mayor campo de ascenso al oficial subalterno y solamente a su merced, a su potestad de decidir, es decir, políticamente. Esto generó un gran boom de generales que hoy triplica la capacidad de generales que debe tener la Fuerza Armada. ¿Y qué hicieron con esa cantidad de generales que son prácticamente supernumerarios en 3 niveles, en tres medidas? Están ocupando cargos de empresa, cargos de administración pública, lo cual lo hace a la contratación pública, a la contratación a los contratos de manejo público, lo cual lleva a una gran comisión, a obtención de comisiones por ese tipo de cargos como tal. Y uno de los casos más emblemáticos es el caso de PDVSA, el caso de las empresas básicas de Guayana, el caso de alimentación, la más famosa misión de alimentación que le entregaron a toda la Fuerza Armada. Que son los que manejan las CLAP prácticamente. Exactamente, sí, las CLAP, todo eso. Y bueno, derivado de ello, pues, el privilegio del dinero está presente mayoritariamente en esa cúpula y es la que obedece, es la que manda, es la que ejerce el control. Pero aguas abajo se constituye otro grupo que es el contrario. Llegamos a un porcentaje muy parecido, pero el que encuentra dominado, el que piensa diferente, el que siente. Y se manifiesta no por lo que se ve hacia adentro, sino por lo que ha salido, por las manifestaciones de los que están fuera del país, por las manifestaciones de los que están presos, que son tenientes coroneles, son capitanes, son tenientes, unos pocos generales que realmente han encontrado un comportamiento moral dentro de la función que tenían dentro de la Fuerza Armada. Eso mismo está presente allí. Y existe un grupo mayoritario entre esa misma pirámide, que podemos hablar entre 60 y 65%, que simplemente se sujeta a la subordinación, a la obediencia, desde el punto de vista de quien ejerce el control de la Fuerza Armada. Por ello, vemos esas imágenes allí del usurpador, con tantos militares, como el caso que fue en Caracas, el Ministerio de Defensa, como el caso que fue en el Llano, en unas maniobras, que fueron esencialmente cadetes que se encuentran en maniobra. Y esto fue muy significativo. ¿Por qué sacaron estos cadetes en forma extemporánea esas maniobras y pocos días antes del 1 de mayo? Algo hay allí detrás de todo esto que da lugar a que este comportamiento, pues, están buscándolo con mucho temor desde el punto de vista de Nicolás Maduro y del alto mando militar. Ahora, ¿pueden ser que ellos se cambien? Bueno, el escenario más deseado es que todo el alto mando militar definitivamente obedezca a la Constitución y se pliegue a Juan Guaidó. Pero si no ocurre eso, pues ocurrirán lo que señala
propiamente el presidente Juan Guaidó. Van a surgir y deben surgir en cualquier momento ese grupo de militares que con mucha moral, todavía con mucha valentía, están adentro. No surgieron el 30, no quedaron el 30 para poder plegarse y poder llevar a cabo la misión completa. Pero Dios mediante, y yo creo y doy fe de ello porque estoy en contacto, acabo de hablar con un oficial y me dice, realmente, mi general, estamos hastiados y solo nos falta que realmente nos podamos articular, pero eso ha de venir en cualquier momento porque no podemos estar más de espaldas al pueblo. Eso te lo dice un militar en activo directamente. Activo de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada que está ahí en Venezuela, no es ninguno de los que está afuera, está ahí dentro, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué crees que no se ha logrado la conexión o la efectividad con el mensaje de Juan Guaidó y de toda la oposición a la Fuerza Armada para que se logren articular, para que den el paso al frente? La ley de amnistía nunca se entendió claramente. Parece que el mensaje no fue contundente. Tú lo decías, el 30 de abril muchos pensaban, es el día en que tienen que dar el paso al frente. Es ese momento ahí a un lado, al frente de la Carlota. ¿Qué es lo que le recomendarías, Antonio, si te dijeran hoy llegar a Juan Guaidó, llegar al equipo de Juan Guaidó? Antonio, ¿qué tenemos que hacer para que el mensaje sea contundente y penetre hacia el interior de la Fuerza Armada? Mira, el mensaje ha penetrado, realmente ha penetrado. ¿Qué es lo que no corresponde en dar ese paso como tal? Requiere de articulación, ¿ok? Hay mucho temor interno desde el punto de vista de todo lo que ha sido contrario a la Fuerza Armada, inclusive desde el punto de vista político opositor. Me acaba de decir precisamente este militar que confían grandemente en el cambio, quieren el cambio y confían en Juan Guaidó. Confían en Juan Guaidó. Ahora, ellos estiman que alrededor, pues, se puedan tejer algunas variables políticas con mucho antimilitarismo y con mucho trabajo que realmente contradice lo que quieren realmente el cambio como tal. Y ven esas variables con mucha duda, con mucha incertidumbre para poder generar el soporte necesario a que se consolide el apoyo a Juan Guaidó. No es fácil dar ese paso, porque dar ese paso implica que el comandante de unidad con todo su personal está abiertamente decidido a ello. Debe consultarlo, ¿ok? O no consultarlo, simplemente señalarlo, hablarle a su tropa en el paso que va a dar y no le diga que lo están engañando a un paso que no quiere. Pero dentro de ese personal, una unidad, por ejemplo, de 500 hombres, un batallón, por decir, promedio, ahí hay personal infiltrado. Ese comandante, inmediatamente que pueda manifestar algo en obediencia, inmediatamente pues será capturado o será ordenada la captura de ese comandante, llamado a capítulo, por decir, y inmediatamente defenestrado de su unidad. Y acusado por traición a la patria. Es el grado más elocuente del accionar voluntario, autónomo, para movilizar una unidad o para generar una posición de desobediencia ante lo que está actualmente y de obediencia al presidente Juan Guaidó. Sin embargo, esta articulación se está estableciendo de manera muy encubierta para lograr cohesionar al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo momento en que se pueda decir de manera definitiva: vamos a obedecer a Juan Guaidó, vamos a negar digamos, el régimen que está usurpando el poder y, por supuesto, a proceder como nos corresponde por el deber y por la juramentación. El presidente Juan Guaidó debe ser imperativo, debe ordenar, no puede hacer voces que no estén, digamos, solapadas con subterfugios o artilugios que puedan dilucidar una incertidumbre o una inseguridad. Él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y como tal debe emanar las instrucciones o las órdenes sobre sus subordinados en estos momentos. El 30 marcó un día inédito, como te dije, porque por primera vez la parte política y la parte militar se unió. Se unió. Y eso está presente en los actuales momentos. A eso le teme el régimen. Y fue lo que el régimen tardó en responder ante ello. Oye, y ahí me decías, por ejemplo, hay quienes temen que hacia el futuro se dé un movimiento político antimilitar, es decir, muy en contra de los militares por
por lo que hoy representa el bastión, el sostén del régimen de Nicolás Maduro, así como lo ven. ¿Crees tú que este encuentro que hubo el 30 de abril, Juan Guaidó, Leopoldo López, militares que estuvieron apoyando precisamente el movimiento, el levantamiento cívico-militar, sea el mensaje claro para decirle al militar: no vamos a ser antimilitares, los queremos sumar? Este es el mensaje concreto. Déjame ir a pausa, me dices de regreso, ¿te parece? Voy a hacer una pausa, regreso entonces. Oiga, allí en casa puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesnn, facebook.com/conclusionesnn, ahí hay también artículos y videos de programas anteriores. Ahí lo tiene, mire, ese es el de Pedro Mario Burelli del viernes, por si lo quiere ver. Ahí están los contenidos, ¿no? Para que lo revise. Facebook.com/conclusionesnn. En tiempo real, sus comentarios, @soyfdelrincón en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. La etiqueta en este momento es ConcluMilitares VZLA. El hashtag ConcluMilitares VZLA. Ya regreso un momento. Contrata o renova tu plan. Vuelta, estoy con Antonio Rivero, general en retiro del Ejército de Venezuela, que estuvo con nosotros la semana pasada y le dije, esta semana hacemos algo más largo. Oye, Antonio, te decía, el temor que puede existir es que haya un movimiento antimilitar a nivel político, ¿no? Sí. Y también hay un recelo y un rechazo y un temor de parte de la población. Sí, es una realidad, sí, ¿no? Sí lo hay, es una realidad, sí. ¿Cómo lo que pasó el 30 de abril le da al militar un poco la seguridad de que no será antimilitar el nuevo movimiento que llegue al país? Sí, definitivamente aquí se ha mostrado. Ha habido una confianza ganada en la parte política, en este caso del gobierno del presidente Juan Guaidó. Ha habido conversaciones y donde la garantía de que insurgir militarmente está en primer lugar justificada, ajustada a la Constitución, que no será condenada ni nacional ni internacionalmente, y que en tercer lugar, pues, bajo esas consideraciones, el lograr el cese de la usurpación mediante una toma militar o mediante una acción militar, pues terminará la parte política del presidente Juan Guaidó, de acuerdo a la Constitución, asumiendo el mando, y en ningún caso la instauración de un militar que pueda convertirse en un nuevo dictador. Eso es muy importante en los actuales momentos y lo que está sujeto y lo que se está dando, porque hay militares con los cuales converso. Definitivamente no somos para comandar, no somos para dirigir el país, no puede establecerse un militar de la manera como se presume que podamos nosotros y que existe. O sea, por ejemplo, ¿no se podría permitir que Padrino quisiera ser el gobierno de transición? No. Que se ha hablado, ¿no? De que sería su intención. Se ha hablado, pero no está previsto, inclusive en estos militares, y con los que yo he podido conversar durante años, Fernando, hemos tenido, y muchos de los que están presos, en los actuales momentos, con quien más he tenido contacto, en ningún caso sobre la mesa siempre se ha planteado la relación política y la subordinación de los militares al poder civil. Okay. En todo momento. Y ha habido relaciones muy buenas con algunos políticos, otros, lamentablemente, sus temores es ello. Y por eso ha evitado esa relación política que es la que ha truncado durante años el que se produzca una obediencia militar. Y un maltrato por una vocería a veces un tanto incómoda pues, de parte de algunos políticos en cuanto a lo militar. Sí. Y de esa manera, pues, de la manera como se presentó el 30, se ha vencido esos espacios. Y la garantía a los militares de que sobre esa, plan comunicacional, sobre esa campaña comunicacional donde el régimen señala que se acabaría la Fuerza Armada, sí. de que convertiría a la Fuerza Armada en unos esclavos, en unos constantes pues, militares de otro rango, etcétera, etcétera. Totalmente, una campaña totalmente que desvirtúa que es a propósito, es una propaganda a propósito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para generar la duda. Exacto. Hoy en día, pues, le hemos dicho y se le ha dicho, y soy parte de esa relación política donde damos garantía de que realmente la Fuerza Armada de un futuro que debe transformarse completa, la que está ahorita, que debe seguir, pero debe tener una transformación plena, debe tener una concesión
muy cívica, muy democrática y de una relación tan estrecha que en ningún caso a futuro pueda generar nuevos movimientos de insubordinación, de insurgir contra el gobierno democrático o contra la Constitución. Que de hecho ahí, bueno, tenemos la información, yo la tengo, la tiene también el general, de que nos ven mucha tropa nos está viendo en este momento. Conclusiones, es muy visto por soldados, es muy visto en algunos cuarteles y en algunos lugares, así que seguramente este programa, lo que está haciendo el general Antonio Rivero, a ustedes les queda muy claro y llega mucho más lejos que cualquier otro mensaje. Antonio, no me quiero saltar esto, porque quiero ver tu reacción. Te voy a decir qué dijo Arreaza. Arreaza dijo: si Estados Unidos optase por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional, que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército, por poderoso que sea, en el mundo. Bueno, yo no sé... ¿Te ríes o sonríes? ¿Qué fue? ¿O te aguantaste la risa? ¿Qué fue? No sé de dónde pueden sacar semejante barbaridad, ¿no? No sé de dónde puede este señor, canciller, decir semejante barbaridad. Voy a decirle solo una frase histórica de un gran capitán de la historia, Napoleón. Los ejércitos caminan sobre su estómago. Un pueblo hambriento jamás podrá vencer un ejército tan poderoso como el de los Estados Unidos. Entonces no puede... ¿Ni aún con el apoyo ruso? El apoyo ruso no puede llegar jamás a Venezuela en las condiciones. Son más de 10.000 kilómetros. ¿Qué apoyo logístico? ¿Con qué flota naval se puede dar un apoyo logístico que pueda cruzar el Caribe? En lo que reacciona, Rusia no ha llegado todavía, ¿no? No ha llegado, por supuesto. No hay cómo. Ahora, aquí yo me permito decir, porque fíjate que esa declaración de hoy fue con el canciller ruso, ¿no? Bueno, sigue estando en Rusia, bueno, en Moscú. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí yo te quería mostrar. Aquí están los rusos en Venezuela. Esa es una fotografía que me muestra el general Antonio. Veo unos hombres vestidos de militar de espaldas. Ruso y chino. Yo este mensaje es para los militares. Vean, ¿Esta fotografía dónde la sacas tú? ¿Quién te la manda? La manda un militar. Te la manda un militar desde Venezuela. En esa fotografía se muestra... ¿Cómo sabes que son chinos y rusos? Por la característica y porque me lo dicen los... Te dan la información. Sí, exactamente. Allí están, en una sala de operaciones, rusos y chinos, evaluando el sistema defensivo nacional. Esto no ocurría jamás. Oye, déjame hacer una aclaración porque es una obligación de editorial, pero gracias por mostrar una foto. Yo no puedo, ni CNN puede verificar de manera independiente la información, pero el general Antonio Rivero nos está diciendo aquí que es una fuente directa de Venezuela, de la milicia. ¿Qué están haciendo ahí entonces? Ayer están presentando de acuerdo a lo que te dijeron, a estos oficiales los planes, pero es que se ve en la pantalla acá, el sistema de defensa nacional occidental a un militar extranjero, algo que debe ser totalmente secreto. De esta misma manera se lo presentaron a los cubanos y fue cuando yo estaba activo y yo me rebelé contra eso. Es el motivo de mi persecución. ¿Qué está ocurriendo aquí? Le estamos entregando a los rusos y a los chinos el país desde el punto de vista defensivo. Es decir, para los Estados Unidos, esto es una amenaza total desde el punto de vista, una inestabilidad para la región. Sí, completa. Al conocer y poder implementar a raíz de esto sistemas de armas que puedan garantizar el defenderse contra los Estados Unidos. Esto es lo que puede traer como conclusión. Es decir, que lo que está presentando los Estados Unidos no es una consideración a priori, simplemente para tomarse, como bien dice, como mal dicen ellos, el petróleo, el oro, etcétera, etcétera, y con la cual manipulan a la población o a los pocos seguidores que tienen. No, aquí está enclavándose una geopolítica estratégica desde el punto de vista del dominio y el control de Rusia sobre Latinoamérica y en contra de los Estados Unidos. Pero no solamente, sino que detrás de ello, por supuesto, está Hezbollah, está Hamas, están esos grupos terroristas que están haciendo vida hoy en Venezuela y que pueden hacer cualquier tipo de acción en la región y, por supuesto, contra los Estados Unidos. Entonces, esto acá, desde el punto de vista de lo que implica a los militares, esto debe dar duro a la dignidad del venezolano, del militar venezolano. Esto es traición a la patria. Esto fue lo que yo denuncié en el 2010 con los cubanos y ahora está con los rusos, con los chinos, entregando los planes de seguridad y defensa a una fuerza militar extranjera para que ejerza control
que debe ejercerlo el venezolano. Es esto lo que está diciendo Arriaza que va a vencer. No es la milicia, no es el hombre hambriento, no es el hombre del pueblo, el ciudadano hambriento, necesitado, que le faltan los servicios públicos. No, son estos en lo que se está basando a lo mejor Arriaza para poder decir que va a derrotar a cualquier ejército del mundo. Antonio, me quisiera quedar contigo mucho más tiempo, es más de la mitad del programa, pero tengo que dar paso a otro tema en Venezuela, el caso Blanchard, que va vinculado al de Marrero. Voy a estar hablando con el abogado. Por supuesto, hay mucho más que hablar. Gracias por liberar esta información aquí conmigo y por tu data, que siempre les he dicho, tiene data muy dura y tiene data muy directa, así que te lo agradezco que tengas la confianza de hacerlo. Vamos a ver cómo reaccionan con esto, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias a ti. Antonio, mil gracias a ti. Mil gracias y aquí está. Te lo cumplí, ¿no? Claro. Todavía nos falta, yo sé que nos falta tiempo, pero dame chance. No te preocupes, no. Y estamos. Necesitamos. Mucha esperanza para Venezuela, tenemos que salir, Venezuela va a surgir adelante y la participación de todos. Hay mucho corazón y no debe perder la esperanza. Con el presidente Juan Guaidó ahorita a la cabeza lo vamos a lograr. Pues ahí está la esperanza de muchos venezolanos puesta, por supuesto, la del general Antonio Rivera, general retirado del Ejército de Venezuela que nos acompañó, también está ahí. Yo voy a hacer una pausa, como ya le decía, Antonio, voy a regresar para saber qué es lo que dice la defensa, porque ya se cumplieron los 45 días reglamentarios para lo que debía ser el inicio del juicio contra Juan Blanchard de Venezuela, pero no ha iniciado nada. No ha comenzado. Vamos a hablar con Jesús Loret, es el abogado de Blanchard en vivo con nosotros desde Caracas. Ahí está listo, ya vengo. Arroba soy en pantalla. Me acompaña utilizando. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Blanchard. Conclu Blanchard, ahí está en pantalla, esa es la etiqueta. Sus comentarios, arroba soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, Conclu Blanchard. El 25 de marzo, coincidiendo con uno de los tantos apagones generalizados que ocurren en Venezuela, Jorge Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura del régimen de Maduro, se dirigió a los venezolanos. Ese día presentó un organigrama de lo que él llamó Estado Mayor terrorista, conformado por miembros del opositor Partido Voluntad Popular y a la cabeza del que presentó a Juan Guaidó, por supuesto, y a Leopoldo López. Rodríguez acusó a este grupo de preparar ataques y de desviar fondos por valor de miles de millones de dólares. Y basó sus acusaciones en mensajes de WhatsApp. Si bien CNN no ha podido verificar la autenticidad de esos mensajes, a la hora de referirse a la financiación de ese supuesto Estado Mayor terrorista, uno de los acusados ese día fue Juan Blanchard. Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la Fiscalía que no le corresponden de ninguna manera, acusó a Blanchard de planificar el robo de $1.000 millones del Estado de Venezuela y de financiar a mercenarios. Rodríguez presentó además a Juan Blanchard como abogado experto en asuntos financieros, consultor legal de la empresa rusa Rosneft y primo de Juan Guaidó. Ignorando la presunción de inocencia, por supuesto, lo llamó traidor, ladrón, traidor a la patria, corrupto. Bueno, por ese entonces Blanchard ya se encontraba arrestado. Fue detenido el 24 de marzo y según informaron fuentes a CNN, permanece aislado y desde el 28 de marzo no le permiten visitas. A eso se suma que ya se cumplieron los 45 días reglamentarios para el inicio del juicio, pero el proceso no ha comenzado. A ver, ¿qué es lo que tiene que decirnos la defensa de Blanchard de todo esto? Vamos a hablar con mi invitado. Le doy la bienvenida a Jesús Loreto, abogado de Juan Blanchard, en vivo con nosotros desde Caracas. Abogado, gracias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando, y muchísimas gracias por permitirnos básicamente hacer catarsis en nombre mío y en el de la familia de Juan. Es la primera vez que alguien nos escucha y por eso te agradezco enormemente esta posibilidad. No, nada que agradecer, hacemos nuestro trabajo, es un tema muy importante, es alto perfil, también, al igual que el de Marrero, el caso de Blanchard, y por supuesto tenemos que abordarlo. De entrada, en cualquier otro país que haya salido alguien como Jorge Rodríguez a señalar como culpable y presentar evidencias sin que se haya hecho a través de un sistema de justicia como debe de ser, ya vicia la investigación, ya no tendría ninguna validez el caso, precisamente por la torpeza de alguien como Rodríguez de presentarlo en medios públicos como si él fuera
una especie de fiscal. De entrada esto lo invalidaría. ¿Esto no es un argumento suficiente en Venezuela para invalidar el caso? Fernando, en Venezuela no hay argumento alguno que sea suficiente para que una persona libre permanezca en la calle. Y esa es la situación lamentable que atraviesa Juan. Nosotros, como abogados de Juan, no hemos podido siquiera tener acceso al expediente, algo tan elemental y tan básico como obtener copias del expediente, copia de las actas procesales con base en las cuales Juan tiene 45 días presos, nos fueron negadas. Mi trabajo es imposible. Nosotros no hemos podido siquiera leer el expediente y mucho menos hablar con Juan. A Juan se le ha literalmente, figurativamente hablando, se le ha atado de manos, se le ha callado, se le ha tapado la boca y se le han cerrado sus ojos y oídos. Está absolutamente imposibilitado de defenderse. Y cuando tú hacías el resumen y el planteamiento sobre lo ocurrido, es increíble que un ministro del Ejecutivo Nacional que no tiene injerencia en el Poder Judicial haya podido tener acceso al supuesto expediente, haya podido difundir una entrevista de Juan sin la asistencia de su abogado y yo no haya podido verle siquiera una vez desde el momento en que fue presentado ante el tribunal. Esa es la situación en la que hoy nos enfrentamos y por eso te agradecía tanto la posibilidad de básicamente hacer catarsis. Este programa no se ve en Venezuela y probablemente nadie en Venezuela y en el Poder Judicial nos escuche. Sin embargo, esto es básicamente un ruego por permitirnos lo más básico y esencial, leer para poder defender lo obvio, la inocencia de Juan. Abogado Loreto, quiero entender y quiero que nuestra audiencia entienda algo que acaba de decir que es aterrador. Es decir, primero se supone que el día de hoy ya hubiera iniciado el juicio, pero lo único que usted como abogado defensor de Juan Planchart tiene conocimiento del caso es lo que dijo alguien que no tiene nada que ver con el sistema de justicia en un canal de gobierno sin ninguna otra evidencia más certificada, ¿no? Ni una sola certificada, sino lo que él decidió presentar. Esa es la información que tienen ustedes del caso, abogado. Es lo único que conocen. No tienen ni siquiera una página del expediente. Adicionalmente a lo que has dicho, hay una dicotomía entre lo que se ha dicho en los medios de comunicación en Venezuela y lo que entendemos que dice el expediente en virtud de lo que el fiscal del caso ha dicho. Lo que el fiscal del caso ha dicho, que es lo único que nosotros conocemos del expediente, es que Juan tuvo una comunicación por mensajería de texto a través de la aplicación WhatsApp con el señor Roberto Marrero. Esa comunicación se redujo al intento fallido de realizar una reunión. Y con base en esa conversación de WhatsApp es que Juan hoy día se encuentra preso. Al margen de eso, que como te digo, conocemos de voz a través del fiscal, lo otro que conocemos del caso es lo que se ha dicho en televisión. Eso ha sido suficiente para que Juan sea encarcelado, permanezca en prisión y se le impida contacto con familiares y abogados. Déjame, Jesús, marcar una pausa. Regreso, seguimos hablando acerca del caso de Juan Planchart. Hoy, ya lo está escuchando usted, ¿no? Es aterrador, aterrador. Sale cualquier tipejo en la televisión del gobierno a presentar presuntas pruebas que no han sido certificadas y sus abogados no tienen ni acceso al expediente. Cuando ya debió haber iniciado el juicio, no inicia. Y entonces, ahí es, todas estas cosas que pasan, ¿no? Son las que gente como Tarek, William Saab nunca contestan, ¿no? Hablan de lo que les conviene, pero estas cosas, estas irregularidades, este atropello, esta malpraxis, mal proceso que invalidaría en cualquier país democrático una investigación en contra de alguien, ¿eh? Si sale alguien así, cualquiera, a acusar a alguien, ya pierde toda validez, pero en este país, en Venezuela, no. Y estas son las respuestas que no contesta nadie, empezando por William Saab, ¿no? De plano. Hago una pausa y vengo. El jueves, el exdirector del FBI, James Comey, en un foro de CNN. Con nosotros desde Caracas. Atlanta. Estamos de vuelta.
Con Jesús Loreto, es el abogado de Juan Planchart, en vivo con nosotros desde Caracas. Quiero preguntarte algo. De acuerdo a estas acusaciones que hace Rodríguez en la televisión del Estado, ¿estaría lavando dinero Juan Planchart? ¿Estaría lavando dinero? ¿Habría desviado o intentado desviar dinero público con participación de Leopoldo López? ¿Hay manera, ustedes tendrían la manera, en un juicio decente, de acuerdo a los procedimientos, de demostrar que esto no es así, que esto es una mentira? Fernando, si esto fuese un juicio solo parecido a lo que establece la más elemental noción de justicia, este fuese probablemente el juicio más sencillo de la historia judicial de la humanidad. Y esto lo digo porque no existe una sola prueba contra Juan. No solamente no existe ninguna prueba contra Juan, sino que las únicas pruebas que existen es de la arbitrariedad y de la absoluta indefensión en la que se encuentra Juan. Por ello, Fernando, cualquiera, no solamente un abogado, cualquiera que tenga la capacidad de siquiera leer, pudiese conseguir el veredicto obvio, que es el de absoluta inocencia de parte de Juan. Pero para nosotros eso es imposible porque yo no puedo ni siquiera hablar con Juan. Yo no puedo asistirle jurídicamente como él tiene derecho y como es un derecho consagrado en todos los tratados internacionales. Oye, Jesús, ¿y por qué no ha iniciado el juicio? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la excusa o qué pasó? Teóricamente hoy debió haber culminado la investigación y teóricamente hoy debieron haberse formalizado los cargos. Ante eso, nadie dice absolutamente nada. Y eso es una realidad no solamente en la vida de Juan, es la realidad en la vida de cientos de presos políticos en Venezuela. Y la verdad es que ante nuestros reclamos por escrito, verbales y de toda índole, no hay absolutamente ninguna reacción. No solamente es indolencia, es que se trata de una ausencia absoluta de todo tipo de reacción. Nadie dice nada y nadie hace nada. Se ha hecho de manera escrita y verbal, se han dirigido cartas. Quiero saber a quiénes, Ministerio Público, Fiscalía, a quiénes, Jesús. No solamente ante el Ministerio Público, la Fiscalía, el Tribunal de Control, la Corte de Apelaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en Ginebra, en la ONU, y por eso te daba las gracias de manera tan efusiva, porque nadie dice nada, nadie hace nada. Yo no solamente soy abogado de Juan, soy su amigo, y hoy cuando te hablo y te doy las gracias, lo hago desde esa condición. Esto se trata de un ejercicio de catarsis, Fernando, no solamente de un abogado que trata de ejercer la defensa para la cual he sido designado. Es que nadie nos oye y quien nos oye hace de oídos sordos. Jesús, por eso nuestro nivel de desesperación. Ni siquiera estos organismos internacionales que mencionaste les han dado alguna respuesta. Esos organismos internacionales han hecho acuse de recibo de nuestras peticiones y esos organismos internacionales esperan la respuesta del Estado, porque lamentándolo mucho, el Estado de Derecho en los organismos supranacionales operan conforme a la ley, y conforme a la ley se le concede el derecho de defensa al contrario. Pues esos organismos internacionales le han concedido el derecho a la defensa al Estado venezolano, pero el Estado venezolano nada dice, nada hace. En consecuencia, no hay posibilidad de obtener ni siquiera un pronunciamiento. Y en este contexto... Me decías, Fernando. Conociendo el contexto, conociendo el contexto en el que se encuentra Venezuela, resulta atroz, absurdo, ilógico, bueno, no sé, tantos calificativos. Me tengo que ir por el momento, Jesús, pero quiero decirte que vamos a estar al pendiente de esto y nos mantendremos en comunicación, por supuesto. No va a ser la primera ni la última vez que vamos a hablar del caso de Juan Planchart. Te agradezco mucho la confianza para con un servidor. Y gracias Jesús. Gracias, buenas noches. Jesús Loreto, abogado de Juan Planchart. Buenas noches, muchas gracias. Con nosotros, gracias a ti, desde Caracas. Bueno, hay que oírlo, ¿no? Hay que oírlo para creerlo. Hay que escucharlo para creerlo, porque si se lo cuento así nada más, no me lo cree. Hago pausa.
Quédate bien. Viernes en C. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.